pero la voz, Eh, dale nomás que está bueno, grabando. sí, la imagen no va a ser fácil, no va a ser fácil cambiarla la imagen. Bueno, este, la clase de hoy la habíamos pensado con Agustín en dos partes. Una netamente temática y disciplinar, digamos, eh, que diera continuidad al proceso histórico del siglo XX hasta donde pudimos llegar, vinculada a lo que fue la dictadura militar del 76. La segunda parte quería guardarse algunos minutos para que hiciéramos una especie de balance o evaluación con libre opinión y sugerencias y de paso un mensaje nuestro con relación al tiempo que venga luego de finalizadas las clases y para el momento en el que ustedes decidan eh, presentarse a rendir en alguna ocasión. Con relación a la primera instancia, nosotros en más de una ocasión dijimos que para entender la brutalidad del genocidio provocado por la dictadura que se iniciara el 24 de marzo del 76, era fundamental entender los 20 años anteriores de la historia argentina como mínimo. Es difícil e inútil poner mojones en la historia, acá empieza, acá termina, ya es una discusión que está saldada esa, pero sí nosotros tenemos que indicar o enfatizar que todo lo que viene después de la caída del peronismo en 1955 desata o va sedimentando situaciones que era factible que en algún momento pudieran hacer eclosión y que todo volara por los aires, cosa que ocurrió en 1976. Antes de llegar a ese fatídico año, habíamos vivido un periodo de inestabilidad institucional muy marcado, que en realidad había empezado con el golpe de 1930, pero que la dinámica política, económica y social que impuso el peronismo a la sociedad argentina y su caída fue construyendo año tras año no solo la alternancia entre gobiernos civiles y militares, sino situaciones de violencia política, de violencia institucional, que, reitero la idea, normal. Porque para superar estadios de violencia política, las sociedades lo han hecho de dos formas, como mínimo. Una a través de peores enfrentamientos o la otra con grandes acuerdos políticos. En el caso argentino, la segunda opción no se dio. Acá no hubo un gran acuerdo político y sí hubo una violencia salvaje desde el 76. El periodo histórico último que nosotros vimos, 73-76, tenía la intención, y quizá con la presencia en la Casa Rosada de Perón, de jugar la última carta con la intención de unir a los argentinos. Suena muy, ¿cómo decir? Suena muy naif pensarlo de esa manera. Sin embargo, fue para lo que Perón volvió. Orden, encauzar el proceso político y social de la Argentina. Acuérdense ustedes que el peronismo vuelve al juego político cuando la dictadura que había empezado con Onganía, continuado con Levingston y terminando con Lanusse, desesperadamente había pedido la hora y por eso le abre el juego al peronismo, porque los demonios estaban desatados, por decirlo de alguna manera, porque el conflicto social se había salido de cauce. La aceleración del tiempo político que implica
el accionar de las organizaciones armadas supera la posibilidad de que el gobierno militar esté en condiciones de controlar el proceso. Ya no hay lugar para eso. El último intento loco fue la matanza de Trelew el 22 de agosto del 72. Entonces ya no hay lugar. Es una dictadura que está flaca de poder político, flaca hasta para intentar un gobierno de fuerza. No tiene chance, no hay posibilidad política. Por eso abre juego al retorno del peronismo. Y especialmente a Perón, el único que eventualmente podía poner en caja al sistema político argentino era Perón. Y claramente no pudo. Y claramente no pudo. Si ustedes quieren agregar no pudo, no supo, agréguenlo, está todo bien. No quiso, como diría Alfonsín, y piensen lo que les parezca. Me parece que más interesante es pensar las razones por las cuales ni el propio Perón pudo ser Perón, como alguna vez él mismo dijo en su esporádicos meses de presidencia. De ahí en más fue la debacle absoluta, que ya la hemos visto, en el gobierno o en el desgobierno de su tercera esposa, que quedó a cargo de la presidencia, cuando ya el peronismo transita un tiempo de conflicto interno imparable entre la derecha peronista y la izquierda peronista representada en Montoneros y la tendencia revolucionaria juvenil, y desde el lado de la derecha ya no era solo la derecha sindical tradicional, enemiga de la juventud peronista, más vinculada a la izquierda, sino que ahora se le había sumado instrumentos paraestatales de represión como los de la AAA. Y esto significaba un riesgo adicional, un grado de violencia adicional, que se cobró la muerte de miles de personas ese año, en ese accionar, en esos 2 años y pico de acción desatada. En el medio de eso, el 75, el año 75 implica todo un camino al abismo, que tiene que ver por un lado con el descontrol económico, muy importante, pero también con la imposibilidad de que Isabel estuviera en condiciones de ordenar la política en la Argentina. No pudo hacer ni una cosa ni la otra, independientemente de que el decreto de aniquilamiento de la subversión, tan polémico por las consecuencias ulteriores que va a tener, que firma Ítalo Argentino Luder, presidente provisional, que se hace cargo de la presidencia cuando Isabel pide licencia por enfermedad, eso significó el accionar directo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, especialmente el Ejército y especialmente el accionar del Operativo Independencia, llevado adelante en la provincia de Tucumán, donde había un foco guerrillero del ERP, que por supuesto, enfrentado con el Ejército, era una cosa que de resolución cantada, de resultado cantado, que no dejaba de ocultar que no era el único foco o el único lugar de violencia política desatada, sino que además se suma el accionar abierto de Montoneros, que en 1975 se fija como objetivos atentados contra militares y policías, a los que se suma naturalmente gente vinculada a la derecha sindical, la patota sindical, la burocracia sindical, etc. En ese río de sangre vive la Argentina los últimos meses previo al golpe. Pero me quiero detener en algo de mucha trascendencia histórica, que fue el último intento de transformación económica que lleva adelante el gobierno de Isabel en la persona del ministro de Economía, Celestino Rodrigo, bajo la influencia todopoderosa del todavía personaje más influyente, que era José López Rega.
Ese intento fracasa, es el primer ajuste neoliberal de un gobierno peronista, porque es un clásico paquete económico como los que tantas veces vamos a tener después. El Instituto del Profesorado de Villa tuvo, entre otros grandes profesores, a una señora que se llama Irma Antoniazzi, que fue profesora de muchas generaciones de estudiantes del profesorado. Una persona que fue 2 veces detenida desaparecida y que por suerte pudo salvar su vida, que fue exiliada y que fue docente del instituto en los tiempos en que se le cerraban las puertas de las universidades a los docentes por la dictadura, y el padre de José Hugo tuvo las pelotas necesarias para darle laburo a gente incluso que estaba condenada a muerte, amenazada de muerte. Por eso el Instituto del Profesorado de Villa Constitución supo tener tan alto nivel en el profesorado de historia, particularmente. Muchos de esos docentes pertenecían a la carrera de historia. Irma era una de ellas. Irma nos enseñó a nosotros. ¿Quién es Silvia? Irma nos enseñó a nosotros que disculpa. la periodización, que el concepto de periodización, tan importante para la historia, si lo hacíamos desde el punto de vista económico, era imprescindible hacer el corte en el 75 con el Rodrigazo, y no con el golpe de Estado del 24 de marzo que pone a Martínez de Oz en el Ministerio de Economía. Nos convenció Irma de eso, nos demostró con fuentes históricas por qué correspondía hacer la periodización, reitero, económica con el Rodrigazo. Y lo que nos demostró fue que ese anuncio de paquete de medidas al que se llamó Rodrigazo era verdaderamente un quiebre histórico en términos económicos, por lo que iba a venir después. Todo lo que vino después fue un ensayo mejorado del intento neoliberal de Rodrigo, que duró apenas 30 días en el Ministerio de Economía. Pero hay un detalle que marcaba Ricardo Sidicaro en el último texto que nosotros vimos, que era que la sociedad rural argentina había aplaudido los anuncios económicos del ministro Rodrigo. Eso solo ya me comentario. Si te apoyó la sociedad rural el anuncio de medidas económicas, imagínense ustedes hacia dónde estaban dirigidas esas medidas económicas. Entonces el golpe es uno de los golpes más cantados de la historia argentina, por supuesto. Aunque muchos otros fueron cantados, este del 76 era una fruta madura, una cosa que inevitablemente iba a ocurrir. Y ocurrió. Y después se pudo comprobar que el programa económico hacía muchos meses, como también decía Sidicaro en su texto, hacía muchos meses que estaba siendo preparado. Martínez de Oz era presidente del directorio de Asindar, chicos, para que ustedes se den una idea. Estaba preparado quién iba a ser su reemplazo en Asindar, estaba preparado el programa económico. El que había sido fugaz viceministro de Celestino Rodrigo va a ser viceministro de Martínez de Oz, Ricardo Sin, un ultraliberal, que va a aparecer tantas veces en la historia argentina de fines del 20 y de principios del 21. Entonces yo quiero que históricamente, más que un relato de los hechos, ustedes puedan tomar noción de lo que suele ser una pregunta de examen, porque yo generalmente no les voy a preguntar que me vengan a contar algo, a relatar algo, sino que el examen suele ser un ejercicio de reflexión entre ustedes y yo, que permita recrear bibliografía trabajada o dada como obligatoria y que estén dando cuenta de problemas históricos. Yo no le voy a decir, y chico, ¿cómo fue el gobierno de Ilia? No van a ser esas nunca preguntas de exámenes. Las preguntas van a tener que ver con problemáticas históricas del periodo del siglo XX, como es nuestra materia.
Entonces, lo que a mí me interesaría particularmente que se tuviera en cuenta es que hay algo que el golpe del 76 viene a instalar en la Argentina y que los vencedores, o sea, los golpistas civiles y militares, dicen es ahora o nunca. Y ese ahora o nunca es el que quiere terminar con los años peronistas. Pero a ver que se entienda bien lo que quiero decir. No me refiero a los años peronistas en torno a los años de gobierno peronista, sino que lo que quieren es imponer un modelo económico de profundidades o de profundidad inédita en la historia argentina, para lo cual van a tener que hacer lo que varias veces deben haber planeado, pero nunca lo ejecutaron por diferentes razones. Interesantísimo tema para abrir como debate que excede el marco de esta clase. Es decir, hay que imponer un programa económico que implica la derrota de la clase obrera en la Argentina. Pero ya no bastaba con clausurar la CGT y clausurar el Congreso, obviamente, como cualquier dictadura va a hacer. Había que ir más allá. Ir más allá implicaba terminar, eliminar a todo lo que fuese resistencia o posible resistencia a la implantación de este modelo económico, que todavía está vigente, por si no se enteraron. Y para eso era imprescindible que en la madrugada del 24 de marzo, así como lo hicieron desaparecer al negro Salamanca en Córdoba, e hicieron desaparecer a centenares de argentinos a pocas horas de llevarse adelante el golpe, en la puerta de la fábrica generalmente, era el anuncio de lo que iba a venir. Había que borrar del mapa, ahora sí borrar del mapa, cualquier atisbo de resistencia a la implementación de un modelo que por fin, según la mirada de los vencedores, venía a cambiar la historia argentina. Por lo tanto, en una clase reducida como la de hoy, no lo digo en cuanto al número, sino que lo digo en cuanto a el tiempo que utilicemos para la clase, yo no voy a relatarles el Mundial 78, la Guerra de Malvinas, porque hay bibliografía para eso. Yo intento que quede plasmado, presentada, las cuestiones generales más importantes que no se nos pueden escapar. Porque les voy a hablar con extrema sinceridad. Generalmente en la escuela secundaria, lo que se trata con los alumnos, y está bien que así sea, por favor, que no se interprete otra cosa, es la guerra de Malvinas, el terrorismo de Estado, y está bien que así sea, pero generalmente de lo otro no se habla lo suficiente, no se profundiza lo suficiente. Y si eso no se aclara, puede ocurrir lo que suele ocurrirnos a los profesores de media, que revoleamos temas arriba a la cabeza de los pibes, como si los pibes pudieran interpretar, analizar y sacar conclusiones de temas que uno ni siquiera ha dado. Porque el terrorismo de Estado, uno lo puede contar y muchas veces los profes sienten cierta tentación de hacerlo, casi les diría burdamente, a los efectos de causar impresión en el alumnado, que los engancha, este tema los apasiona a los chicos de secundaria, las torturas, las características de las torturas, las vejaciones, el terrorismo de Estado. Pero sobre la misma Irma Antoniazzi que les mencioné antes, le voy a contar una anécdota personal. Todos sabíamos
que a Irma en una ocasión la habían hecho participar de los vuelos de la muerte. Tuvo la suerte, lo digo entre comillas, de que no la arrojaron al Río de la Plata ni al Océano Atlántico, como a tantos otros centenares sí lo hicieron. A ella le tocó que fuera un simulacro. Vieron que había simulacro de fusilamiento. Esto también fue un simulacro. Terrible tortura psicológica. Imagínense lo que era. Y todos nos sentíamos tentados a preguntarle a Irma, ¿cómo fue? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue la ida? ¿Cómo fue la vuelta? Pero también sabíamos, bolas que se corren, que Irma no iba a hablar jamás del tema. Hasta que un día yo se lo pregunté, siempre fui el bocón de mi curso. Pero Irma era tan grande persona, es tan grande persona y tan grande ser humano, que nos hizo entender por qué eso no era importante ni era relevante. Miren si habrá sido grande Irma, adelante de un curso. Dijo, no importa eso. El historiador tiene que entender por qué hicieron eso. Y para entender por qué hicieron eso, hay que entender el plan económico que esta gente vino a poner en marcha. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Suena tentador el relato que estremece a los pibes, pero si no se explica la causa verdadera, la de fondo, yo estoy explicando forma y no fondo. No estoy explicando esencia. Y eso es lo que tiene que hacer un historiador. Es a partir de la necesidad de la clase dominante argentina vinculada a los grandes intereses de la burguesía internacional y de la gran burguesía argentina, que ahora llegó el tiempo de la revancha, que el 76 es el tiempo de la revancha. Por supuesto que a nivel discursivo después se van a utilizar banderas de la patria, de la argentinidad, de, ¿cómo decirlo?, de los argentinos somos derechos humanos, de que hay que eliminar al enemigo comunista internacional, bla, 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 bla. No quiero ir por ese lado con la clase. Quiero que ustedes entiendan que esto es un acting que lo que intenta esconder es lo que está pasando acá atrás. Lo que está pasando acá atrás es el saqueo económico más grande de la historia argentina. ¿Y en qué se basa ese saqueo histórico de la Argentina? En que como nunca antes va a haber una transferencia brutal de ingresos de los sectores trabajadores a los sectores empresarios. ¿Cómo no va a ser necesario para estos chacales hacer desaparecer a 30.000 personas? ¿Cómo se explica si no? ¿Desde dónde lo vamos a explicar? Desde ahí es que se entiende el tema. Y para eso había instrumentos económicos y financieros. Los financieros, que siempre son los que tienen que ver con la cuestión bancos, finanzas, pasaba por llevar a la deuda externa al más alto nivel hasta ese momento en la historia argentina. Desde el punto de vista, eso es lo financiero, se aprueba una ley que todavía está en vigencia, que es la Ley de Entidades Financieras, que todavía está en vigencia. La Ley de Entidades Financieras es la que permitió el desmantelamiento absoluto de los pequeños bancos, de las cajas de créditos, de las mutuales. ¿Entienden? De la banca chiquita que estaba al lado del obrero, de la pyme, de la construcción solidaria durante décadas en la Argentina. ¿Y qué es lo que buscaba? La concentración.
Y fundamentalmente se impone un criterio, que es el criterio de que lo financiero es más importante que lo económico. Nunca lo van a plantear en esos términos, pero es lo que subyace al modelo. Es decir, el predominio de lo financiero sobre lo económico, quiero que me entiendan, tiene un claro mensaje. Así se puede hacer guita para pocos. Lo económico hay que vincularlo a lo productivo y no es la faceta que le interesa a la dictadura. La dictadura va a crear una campaña publicitaria intentando demostrar que el empresariado argentino tiene una obsesión de vivir del Estado, de especular, de hacer ganancias rápidas y veloces, que no está preparado para competir, porque siempre ha sido subsidiado por el Estado, populista se diría hoy. En esa época no se utilizaba tanto ese concepto. Entonces lo que había que hacer era hacerlos competitivos de una vez por todas, porque nosotros les vamos a dar las reglas de juego económico que necesitan para despegar y para competir. Y si no están preparados para competir, entonces se van a tener que amoldar a las circunstancias. Entonces hay una apertura económica brutal. Y se abren las importaciones de manera bestial. Y si nunca escucharon a Serú Girán, escuchen Serú Girán y el tema José Mercado, y van a entender de qué se trata. José Mercado compra todo importado, TV a colores, síndrome de Miami, alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Charly García. ¿Qué refleja Charly? El argentino yendo a Miami, el DM2. Los camiones que yo, los colectivos que yo recuerdo en caravana infinita uruguayana a comprar los primeros TV color en el año 80. Carradas, pregunten en Figuera, Pavón, Empalme, Villa, salían tours de compras a Uruguayana. ¿Qué había pasado? Habían abaratado el dólar de manera tal que la guita se estaba despilfarrando de manera brutal. ¿Quieren una beta cinematográfica por si a alguno le gusta? Miren Plata Dulce, imperdible película. Y van a entender lo que fue el proceso militar. Van a entender el espíritu que se implantó en la Argentina en el 76 y que hoy está más vivo que nunca. El del individualismo, el del egoísmo, el de pisarle la cabeza al de al lado, el de extirpar cualquier posibilidad de solidaridad, comunión, comunidad. El golpe militar del 76 vino a instalar lo peor que puede tener el capitalismo, que ya tiene de por sí muchas cosas malas. La película lo muestra de manera extraordinaria. Yo tengo parientes y ustedes deben tenerlos también si escarban un poquito. Algunos retirados de Acindar que ponían toda la plata en plazo fijo, porque era más productivo eso que cualquier otra cosa. Entonces los empresarios se convertían en importadores, porque esa era la forma de ganar dinero. Y así echaban su personal a la calle. Mientras tanto, el gobierno lo que hacía era llegó a estatizar empresas terriblemente perdidosas como la Ítalo-Argentino de electricidad. O por el contrario, para favorecer a sus aliados como Acindar, terminaba chupando pequeñas empresas siderúrgicas porque quería eliminar cualquier tipo de competencia. Porque se concentró el capital de manera escandalosa, porque los grandes holding económicos se hicieron del país.
porque se le perdonó la deuda externa a los privados, gracias a Domingo Cavallo cuando fue presidente del Banco Central de la República Argentina. A ver si me entienden lo que estoy diciendo. Hagan así, Eduardo Basualdo, y busquen para ver la nómina de empresas argentinas, empezando por el grupo Macri, que habían adquirido deuda externa de manera escandalosa y Cavallo estatizó la deuda. A ver si me entienden lo que quiero decir. Nosotros pagamos la deuda que ellos contrajeron. Los Techín, los Roca, los Macri, los Bulgeroni, los Brida, los Pérez Compán, los dueños de la Argentina. Se estatizó la deuda externa. Deuda que era privada la convirtieron en pública. ¿Entienden por qué estas bestias tenían que hacer desaparecer cualquier atisbo de resistencia que pudiera haber? Hasta una guerra nos llevaron, ya en un contexto de disparada, de fracaso económico imposible de ocultar. Pero en el mientras tanto, ese proceso económico duró del 76 al 81, con Martínez de Hoz como ministro de Economía y Videla como presidente. Cuando ya no hubo manera de enderezar el rumbo económico, estos que habían favorecido tanto a la patria contratista se les llamaba a aquellos grandes empresarios nacionales que seguían vendiéndole al Estado a precios multiplicados por 10, por 15 y por 20, ellos que hablaban de competencia económica y que todavía hoy hablan de competencia económica. ¿Entienden por qué el programa económico está intacto? ¿Entienden por qué salen como perros rabiosos cuando hay alguien que se les anima así, milímetros? No es tan difícil de comprender, ¿eh? Es la intención de perpetuar un modo de acumulación capitalista que empezó con ese golpe de Estado. Si no se entiende eso, estamos fritos. Si, como decía Irma, reducimos la mirada sobre el golpe militar al terrorismo de Estado, pero nadie dice que hay que olvidarlo, ni tenerlo presente, ni llevar a juicio a los genocidas hijos de puta por el daño que hicieron. Nadie está diciendo eso. Lo que no hay que perder de vista es el tema de fondo. Y el tema de fondo es el que estamos hablando. Esa extranjerización de la economía, esa apertura económica, piensen ustedes que lo que hay en realidad es una especie de reflejo de lo que la gran crisis del 73, bien digo, en el capitalismo mundial, que es la que se inicia por un conflicto en Medio Oriente, pero que en realidad pone al descubierto flaquezas muy notorias de esa etapa del estado de bienestar, y que ese conflicto trajo como consecuencia que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se juntaran y dijeran vamos a elevar los precios del barril de petróleo porque estos muchachos se llenan de plata con nuestra materia prima y sin nuestra materia prima no pueden producir. Eso que trajo un golpe inflacionario para todo el mundo y que inundó al mundo de petrodólares, porque imagínense que los países productores de petróleo multiplicaron su ganancia tantas veces como habían aumentado el precio del barril. Entonces esa acumulación que va al sistema financiero norteamericano, porque es el centro financiero mundial, Nueva York,
lo que va a hacer es salir a inundar el mundo de dólares. Y lo van a inundar a través de la deuda externa, de una deuda externa que aparenta ser liviana en términos de, bueno, después me lo pagás. Nosotros ya sabemos lo que es la deuda externa. El desastroso gobierno de Isabel Perón no llega a 7.000 millones de dólares cuando se va de la presidencia. Y cuando Alfonsín reciba el gobierno en el 83, el país va a deber 49.000 millones de dólares. Es decir, nos dejaron destrozados. El modelo, ¿por qué financiero? Lo dije antes, porque combate lo productivo. Porque ve a lo productivo como un atraso, como algo que no tiene sentido. Y nosotros sabemos, por pertenecer a la clase trabajadora, que un país donde no hay trabajo genuino no puede vivir de lo financiero. No se puede vivir de lo financiero. Lo financiero es para pocos, es para un puñado de argentinos. Es lo que todavía vemos, son los que se atreven a jugar con el dólar y acumulan ganancias escandalosas con la especulación financiera. Bueno, eso se vio incontables cantidades de veces durante el golpe del gobierno militar del 76 y después en lo que va a ser la transición democrática que todavía estamos atravesando. La dictadura militar obviamente que no tuvo ninguna cosa buena ni rescatable, jamás, ni media, ni medio centímetro, ni un milímetro, ni nada. De lo malo tuvo todo. Pero claro que tuvo cosas que son infinitamente desgarradoras y mortales. Hubo un genocidio y hubo un genocidio económico, porque multiplicaron la pobreza de manera escandalosa en un país donde había trabajo para todos, aún con todos los problemas que existían. Es decir, vinieron a romper con el empate. Estos sí vinieron a romper con el empate hegemónico. Por suerte, y a pesar de todo, no lo pudieron lograr. Y si no lo pudieron lograr, son por varias razones. Y acá vienen los dos textos, hay más, pero los dos textos que tienen que ver con la parte de la resistencia obrera a la dictadura. Durante años, casi 20 años por lo menos, quizá un poco menos, predominó la idea en las investigaciones históricas de que fue tan brutal la represión y el terrorismo de Estado que se aplastó a la clase obrera de manera absoluta, por lo que decíamos antes, para que no pudiera haber ningún tipo de resistencia al plan económico que se implementaba. Pero la historia es tan maravillosa y muchos historiadores que dignifican la profesión fueron realizando investigaciones que lograron demostrar que aún en la noche más oscura de los primeros años de dictadura militar hubo enorme cantidad de conflictos obreros. Por supuesto que no podían tener, dadas las circunstancias, las características abiertas y de exposición plena que podían haber tenido conflictos obreros en otro tiempo histórico. Imposible que eso hubiera ocurrido. Pero sí hubo ingenio de mucha parte de los trabajadores, de gran parte de los trabajadores, para hacer huelga de brazos caídos, para trabajar a desgano, para llevar adelante pequeñas o no tan pequeñas acciones de sabotaje contra las máquinas,
contra los productos que se elaboraban, contra alguna torre de alta tensión. Era hasta donde se podía. Y eso fue increciendo. A medida que el golpe tuvo un tiempo de represión absoluta, que va desde marzo del 76 hasta finales del 78 de manera bestial. En el 79 todavía hay un accionar represivo importante, pero hay un hecho que empieza a dar vuelta a la taba, que fue la visita de la CIHD con Interamericana de Derechos Humanos, no me sale la C, de la parte de la C de la sigla. La Corte. La Corte, gracias Agustín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo supranacional que se encarga de supervisar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se puede producir, en este caso, en uno de los miembros, de los países miembros de esto que llamamos América Latina. Esa visita que tuvo a norteamericanos en un primer plano, el presidente norteamericano era James Carter, que fue muy crítico de la dictadura, en la parte de derechos humanos me refiero, significó que en el año 79 hubo una visita a la que los militares se habían resistido mucho, pero que finalmente tuvieron que acceder por la enorme presión internacional que había sobre esta cuestión. Estos tipos vienen en el 79 y para que ustedes se den una idea, por ejemplo, ingresan a la ESMA, pero avisados los militares de que se iba a producir la visita, yo no sé si ustedes sabían esto, vaciaron la ESMA, llevaron todos los detenidos que había en la ESMA a una isla del Tigre y tuvieron ahí a los detenidos desaparecidos hasta tanto terminara la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece, Agustín. Me parece que era Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la cuestión es que desde aquella visita empieza a relajarse un poco la cuestión represiva. No quiere decir que se convirtieron en carmelitas, sino que ya no fue tan brutal en cuanto al número que había sido el primer tiempo del proceso. Cuando eso se empieza a aflojar un poco, el accionar de los trabajadores se empieza a organizar y pronto va a haber una huelga y después va a haber otra huelga y así va a ser sucesivamente. Quiero contar una anécdota del año 79 que seguramente no sepan ni siquiera de los personajes que yo les voy a mencionar. Pero cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Partido Justicialista, que por supuesto no funcionaba porque estaba prohibida la actividad política, sí tenía autoridades. La presidenta del Partido Justicialista era Eva Perón, ay, que Dios me perdone, Isabel Perón, que todavía estaba presa. El vicepresidente primero era Deolindo Felipe Vittel, dirigente chaqueño que había sido gobernador de Chaco hasta el golpe. Y el vicepresidente segundo era un señor que se llamaba Herminio Iglesias, ex dirigente de la UON y ex intendente de la ciudad de Avellaneda. Un verdadero duro tirado a la derecha, que va a ser un protagonista de la campaña del 83, candidato a gobernador cuando incendia el cajón de muertos con los colores y la bandera radical. En el acto de cierre de campaña, miren la burrada que se mandó. Si algo le faltaba para perder esa elección, fue que Herminio Iglesias hiciera eso. Pero ¿saben lo que hizo Herminio Iglesias y Deolindo Vittel cuando vieron que había que poner la firma, poner el gancho como autoridades del partido para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuviera avales de lo que estaba pasando? ¿Saben qué? El primero en firmar fue Herminio Iglesias y el segundo en firmar fue Deolindo Felipe Vittel, porque nadie
nadie, ni uno solo de los dirigentes políticos argentinos de todos los partidos se animó a firmar el documento de denuncia de violaciones a los derechos humanos. Lo hicieron estos dos tipos, y Herminio Iglesias puso la firma y miró a los otros que estaban y les dijo: firmen, cagones. Eso ocurrió en el 79. A medida que transcurría el tiempo y el modelo económico hacía clac por varios lados y las consecuencias sociales del desastre eran inocultables, la desindustrialización había dejado el tendal de gente en la calle, la competencia que no era competencia, la invasión de productos extranjeros produjo un avance en los índices de desocupación notable, empezó la queja de la gente, se hizo cada vez más notoria en el 79, en el 80 y en el 81. Y en el 82 se produce una huelga importante y una manifestación el 31 de marzo del 82. El 30 de marzo del 82, perdón. A 3 días de la invasión de Malvinas. Esa noche la manifestación terminó con una represión brutal en Plaza de Mayo. 1.500 detenidos hubo esa noche, y palo a troche y moche a todo lo que hubiera lugar. No es por eso que a los 3 días se tomó las Malvinas. La invasión de las Malvinas estaba decidida desde el momento en que Galtieri asumió la presidencia en el 81, luego de casi un año de presidencia del general Viola, otro que vivía bastante borracho también sus días de presidencia. Entonces, como todo el mundo dice, y yo creo que ustedes lo tienen claro, la guerra de Malvinas fue la pelota hacia adelante, una huida hacia adelante, para tratar de encontrar una causa que unifique al país detrás de una bandera, pero que en realidad lo que había detrás, independientemente de los derechos argentinos soberanos sobre las islas, lo que había era una situación de desesperación de los militares porque se les estaba hundiendo el barco. No voy a emitir demasiada opinión sobre el tema Malvinas en cuanto a qué pensaban, si se le podía ganar o no se le podía ganar, si creían que Estados Unidos se iba a aliar a Inglaterra o se iba a mantener neutral. Todas esas cuestiones no es que para mí sean irrelevantes. Digo que sobre eso hay muchísima bibliografía. Nosotros tenemos un texto de Rosana Guber que se llama ¿Por qué Malvinas?, que lo explica bastante bien. Quiero decir, lo que va a venir después como final de la etapa también es sabido. La derrota en la guerra aceleran los tiempos de transición al retorno a la democracia. Lo último que los militares van a hacer es sancionan una ley de amnistía, porque ya lo único que les importa es que no queden rastros del genocidio que habían cometido. Hasta ahí va lo vinculado al tema esencialmente sobre lo de esta noche. El otro texto, que no tenía que ver con oposición obrera a la dictadura, o sí tenía que ver, pero desde otro lado, era el de Dictadura, Sindicatos y Clase Obrera, difícil que me acuerde el nombre, de Marisa Gallego, que lo que muestra es las acciones de inteligencia, de espionaje sería, de todas las actividades de resistencia que se llevaban adelante en las diferentes fábricas, partidos políticos, etcétera, contra la dictadura militar. O sea, basado en una innumerable cantidad de fuentes históricas, lo que hace Gallego es proveernos de una información que brinda detalle muy minucioso acerca de cómo se producían los seguimientos, las acciones de inteligencia, las persecuciones y luego las detenciones y el accionar que completaba la parte represiva. Digo que está vinculado al otro porque naturalmente que lo que hay es una
una conexión inevitable entre una cosa y otra. Este grupo de inteligencia lo que hace, los archivos son los de la DIVA, de la Dirección de Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, archivos que se abrieron para la investigación de todos, entonces ahí se pudo averiguar mucho acerca del proceder de los organismos de inteligencia de los militares para tratar de eliminar cualquier posibilidad de acción contraria a la marcha del gobierno militar. Pipo, Así que bueno, sí, perdón, sí, te Agustín. agrego ahí con el texto también de Marisa Gallego, que otro elemento fundamental me parece que nos permite ver, es una diferencia fundamental que tuvo este último golpe militar del resto, que es la complicidad civil, porque bueno, en el texto podemos apreciar cómo las mismas patronales son las que proveen de información, de datos, hasta inclusive habla en un momento de la foto carné que todos los trabajadores tenían en los legajos y que eran identificados por algún tipo de accionar de militancia o de resistencia. Y bueno, eso creo que es una parte fundamental en lo que fue este proceso. Es muy importante el aporte, Agustín, por dos razones. Porque yo mencioné golpe cívico-militar al principio y después traté de poner en evidencia el accionar de los grandes beneficiados de la implantación de este modelo económico de Martínez de Oz. Claro, esto que yo expliqué enlaza completamente con lo que dice Agustín. En Villa Constitución De hecho, ahora, hay un juicio que prosigue. Sí, sí, Agustín, no iba a decilo. decir justamente lo de Pocho Pellegrini, que como se lo llamaba, que era el jefe de personal durante este periodo, que está justamente procesado por complicidad con la dictadura y con las desapariciones, que está actualmente en marcha. Acá ha habido grandes, o mejor dicho, ha habido mucha información en el último tiempo sobre eso que está diciendo Agustín, creo que de 30 días atrás. Una pequeña Sí, anécdota. eh, sí, sí, dale, dale. en la escuela la portera es hermana de Lobotti, que lo mataron, si no me acuerdo mal, en Villa General, en Villa Gobernador Galvez, por acá, que era militante, estaba en la clandestinidad. Y de hecho ella cuenta que una vez se lo cruzó bueno, se fue Pipo. Lo cruzó a Pellegrini, a Pocho Pellegrini, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre de este hombre, y él le dijo, en Galvez, gracias Jonathan, y él le dijo a ella, che, decile a tu hermano que se porte bien en un momento que la cruzó, y bueno, terminó después, lo terminó asesinando, lo cual habla de también lo cínico, pero también era una cuestión de un clima de época de que toda la que es la patronal estaba envalentonada, ¿no? No digamos, sin respaldo, porque claramente estaba todo preparado para, volvió Pipo, preparado para que pudieran hacer lo que quisieran, básicamente. Así que bueno, esa fue una pequeña anécdota ahí con Pellegrini y Lobotti. Pipo está silenciado. Bueno, una cosa parecida con otra causa judicial, con otra causa judicial que está en marcha fue lo de Mercedes-Benz, muy conocida en Buenos Aires, donde la jerarquía de la empresa entregó listados de trabajadores para que sean desaparecidos, o lo mismo en el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier en Jujuy, tipos que se han enriquecido de manera escandalosa y que se cansaron de entregar trabajadores cañeros, como en la noche del apagón en Ledesma, Jujuy, cuando se produjeron más de 30 desapariciones en una noche. Es decir, que la complicidad civil, qué bien hiciste Agustín en traer el tema, es que la complicidad civil, por eso yo tenía enlazada una cosa con la otra, no solo que se la llevaron toda desde el punto de vista económico, sino que ese llevársela toda también traía aparejado toda esta acción que estaba fuerte e íntimamente vinculada con el terrorismo de Estado. Es decir,
Ellos eran hasta los encargados, los partícipes necesarios, los cómplices, pónganle el término que quieran, para hacer desaparecer trabajadores. Pero también les tengo que decir que el concepto cívico-militar no fue un concepto que se instaló ni bien vuelta a la democracia. Y si hay algo, de muchas cosas me lamento, como siempre, cada vez que termina el año, pero me lamento mucho no haber podido llegar a la etapa de gobierno de Alfonsín, porque sobre ese particular hay muchas cosas para conversar, para discutir, para debatir con franqueza, sin griterío, para ver realmente los problemas de lo que fue la transición a la democracia en la Argentina, la herencia del proceso, el terrible problema de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos que hereda Alfonsín, el desastre económico que hereda Alfonsín, los condicionamientos que hereda Alfonsín. Pero también hay que decir que ese gobierno de transición tuvo momentos de fortaleza muy importantes, como sus 2 primeros años de gobierno, que después, ante cada avance corporativo, desde lo militar, desde lo económico, no hizo más que recular y se fue haciendo cada vez más chiquito. Y eso lo lleva a perder la elección del 87, y luego viene el caos económico del 89. Pero esto no se puede hablar en 2 minutos, es una falta de respeto lo que yo estoy haciendo. Simplemente estoy mencionando que era muy natural que este desastre histórico, como nunca había ocurrido en la Argentina, y como en pocos lugares del mundo se dio una cosa como en la Argentina, tenía que traer un correlato y unas consecuencias dramáticas para el país. Claro que hay que decirlo. Por eso que ameritan ser tratados en profundidad estos temas vinculados a la presidencia de Alfonsín. Como no lo pudimos dar, yo no lo voy a incluir en la bibliografía que tiene que ver con el examen para cuando ustedes lo puedan realizar. Si querés cortar acá la grabación, Agustín, o deja abierto para alguna, o si no, déjalo, o si no, deja abierta Bueno, la grabación. bueno, perfecto. Lo que yo quería, si me dejás dale, un segundo, si hay, como para hacer por favor, una observación sobre el texto de Pozzi, porque obviamente uno, cuando va pasando el tiempo, cada vez lee más cosas y empieza como que se te va aclarando todo. Pero bueno, por lo general, no sé si será el caso acá, todo cuando vamos a hacer el seminario de investigación, tomamos como objeto la clase obrera o algo relacionado al movimiento obrero. El texto de Pozzi es fundamental para entender, muchas veces usamos el concepto clase obrera como muy livianamente y cualquier gente ahí que vemos con ropa de trabajo lo incluimos como la clase obrera, y el texto de Pozzi nos permite tomar una dimensión de cuán compleja, cuán profundo es ese concepto, y creo que también lo relaciono con la clase que no sé si vieron el otro día que están haciendo desde el ISIR, que la está publicitando Laura en Facebook, que hubo una charla de Pozzi, y él dice, la clase no se desarma, como plantean los textos que a partir del 76 el movimiento obrero se inmovilizó y no hubo más movimiento. Entonces, pensar esta complejidad, si se van a dedicar al estudio del caso del movimiento obrero, creo que es fundamental en ese sentido. Lo otro que planteabas, Pipo, vos, esta tentación a caer siempre que trabajamos en media con todo lo que es el terrorismo de Estado, las torturas, la desaparición, etc. Creo que hay otra cuestión fundamental, que yo por lo menos así lo veo, cómo nosotros tenemos que tener la responsabilidad, si se quiere, o al menos la decencia, de tratar de desmantelar algo que la sociedad arrastra de ese momento, que es la teoría de los 2 demonios,
que inclusive me pasa a mí con mi viejo, que me habla de esa época y me dice la época de la subversión, no era la dictadura, el problema era la subversión. Creo que eso también es fundamental y esa teoría le cortamos las piernas directamente cuando hablamos de todo lo que estuvo diciendo Pipo, de qué había detrás de todo eso. Porque si no, los pibes lo traen como lo traemos todos, del comentario y decir, bueno, los montoneros, el concepto de las teorías de la teoría de los dos demonios plantea que, digamos, hubo una guerra de dos bandos entre los militares y todas las organizaciones armadas clandestinas que estuvimos viendo nosotros. Entonces, creo que desarticular ese discurso es algo que lo tenemos que tener sí o sí, digamos, en nuestro haber. No, con eso no, me parece que no hay negociación alguna. Así que bueno, eso eran más o menos los aportes, los comentarios que quería ir haciendo. Te escucho, Pim. No, es muy importante. El tema fue así, chicos. Cuando vuelve la democracia, la justificación que los militares empiezan a dar en el histórico juicio a las juntas, enorme mérito del doctor Alfonsín de llevar a la justicia civil a los militares, porque históricamente a los militares en la Argentina los juzgaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, los militares juzgando a los militares. Y Alfonsín hizo que la justicia civil juzgara a estos genocidas. Entonces el argumento, además del pacto de silencio de los genocidas, el argumento principal es, esto fue una guerra. Es más, el gobierno democrático firmó el aniquilamiento de las organizaciones subversivas. Entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Y una guerra, en una guerra, bueno, en una guerra hay quien manda, quien obedece, quien tiene que cumplir órdenes, y en una guerra pasa de todo, pero fue una guerra. Entonces, lo que dice Agustín implicó equiparar o un efecto de acción-reacción. La acción inicial, violenta, la tuvieron las organizaciones armadas, la reacción lógica era la contraparte desde el lado militar. ¿Por dónde hay que desarmar ese concepto? Los testimonios brindados en el juicio a las juntas hablan en detalle y minucioso. El primer testigo que declara en el juicio a la Junta fue un villense, fue profesor mío en la San Pablo, fue el negro Galdame, por su sobrino desaparecido, tapa de Clarín el negro, Roberto Galdame, ya fallecido en Villa. El primer testigo del juicio a las juntas. Porque ahí hubo un relato que pone en evidencia la tortura, la vejación, la violación, el robo de bebés, etcétera, etcétera. ¿Qué guerra? ¿Qué parte de la guerra esta? Aparte, para que sea una guerra, tenemos que hablar de situaciones equiparables, de dos bandos o dos ejércitos que sean más o menos parejos. Pero también hay un detalle adicional, que no es un detalle, que es una cuestión fundamental. Una cosa es una organización irregular y otra cosa es el Estado. ¿El Estado tiene que combatir al delito? Claro que tiene que combatir al delito, pero lo tiene que combatir con la ley en la mano. Y la ley en la mano implica un juicio justo. Detención, bueno, detención. Juicio, juicio. Eventual condena. Pero no todo lo otro. ¿Por qué es central el tema que plantea Agustín? Porque la teoría de los dos demonios, que pretendidamente terminaba siendo una salida más o menos elegante para la política de derechos humanos del alfonsinismo, terminó siendo un desastre. Porque terminó cediendo para que haya una ley de obediencia debida, una ley de punto final, y para que agarrado en eso fueran en cana únicamente las cúpulas de las juntas militares y algunos genocidas conspicuos como Astiz. Pero le abrió la puerta al indulto presidencial de Menem, por si no lo sabían. Menem en el año 90 indultó
dejó en libertad a todos los genocidas y a las cúpulas guerrilleras de Montoneros y algunos del ERP. Es decir, tuvo graves consecuencias la teoría de los dos demonios, graves consecuencias. Y no casualmente yo les dije que el concepto de golpe cívico-militar vino a instalarse en la Argentina mucho tiempo después del retorno a la democracia. Porque si no era golpe militar, solamente militar. Entonces está muy bien la acotación, Agustín, muy importante. Bueno, chicos, tienen unos minutos los que dispongan para hacer algún tipo de preguntas sobre lo que hemos podido charlar hoy, lo que sea. Yo corto la grabación, así no se hace tan larga después, sino para subirlo y todo es. ¿Vale?